Pues hola a todos, qué gusto saludarles. Seguimos con esta enseñanza sistemática en las ramas. La pastora Mireya estuvo platicando haciendo un repaso de todo lo que implica la cultura de nuestra congregación, la cultura de árboles, platicando pues todos estos conceptos que conforman el fundamento realmente de nuestra congregación. Creo que fueron fue una información sumamente valiosa que valdría mucho la pena atesorar, guardarla ahí, porque es algo que le da identidad a nuestra congregación y a cada uno de nosotros, los árboles de justicia. Y pues hoy yo quiero, vamos a empezar a platicar de algo que es como, pudiera decirse, hay un pasaje en la Biblia que dice que volviendo a las sendas antiguas, digamos, se refiere a los primeros fundamentos, a los rudimentos de nuestra fe cristiana, pero hace tiempo que no los revisamos y no los vemos, pero son realmente esenciales y conforman lo que es el fundamento, la base de nuestra fe. Por ejemplo, el día de hoy, pues yo quiero referirme al tiempo devocional. Tiempo devocional se puede definir como el tiempo que nosotros pasamos con Dios. Cuando Dios dijo en el principio, ahí en el Génesis, en el principio, dice en el capítulo 2, pues, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y formó de la tierra a Adán. Y luego pues Adán empezó a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Y pues el chango tenía su changa, el elefante su elefanta, etcétera, etcétera. Pero pues él se empezó a notar que estaba solo, que no había una pareja o una Adana, digamos, o una Adán mujer. Y Dios notó esa inquietud de Adán, y hay unas palabras ahí muy importantes, tienen mucho significado y tienen mucha implicación. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, pues es un plural, en el original es una palabra hebrea, Elohim, que significa, pues está hablando de plural. Cuando uno dice, pero si Dios es uno y está hablando en plural, ¿a qué se está refiriendo? Pues la mayoría de los estudiosos de la Biblia afirman que está hablando de las tres personas en una, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una especie de digamos, un team back ahí, ¿verdad? En el origen, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y unas palabras también que están ahí se mencionan, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. Y esta no es bueno que el hombre esté solo, también se refiere o también tiene implicaciones muy profundas. Por ejemplo, ¿verdad? Pues Dios está rodeado de entes, de seres angelicales. Hay querubines, serafines, terafines, ángeles. Ángeles son, pero no hay alguien conforme a su propia imagen, conforme a su semejanza. Cuando dice hagamos, no es bueno que el hombre esté solo, muy probablemente Dios estuviera diciendo, pues no es bueno que yo esté solo tampoco. O sea, es una implicación ahí que es digna de pensarse, de considerarse y de darle ahí algunas vueltas, ¿verdad? Para pedirle al Espíritu Santo que nos revele ahí acerca de esto. Así que entonces pues Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y se practicó la primera cirugía de la historia. Le sacó de su costilla, de su costado, a Eva, ¿verdad? Y luego se la presentó a Adán. Imagínense la sorpresota de Adán, ¿no? Al ver a alguien tan hermoso, tan precioso, igualito que él, nada más que con características pues complementarias a las de él. Y seguramente que se ha de haber puesto feliz, ¿no? Así como cuando nosotros nos encontramos a nuestra Eva, ¿verdad? Y pues claro que es algo, es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, bueno, pues cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, uno pudiera por implicación pensar o considerar o concluir
que el tiempo que pasa uno con Dios, pues es un tiempo también no solo para estarle pidiendo cosas o presentándole nuestras necesidades, nuestras demandas, nuestras carencias, lo que ahí lo que traemos y lo que estamos orando y pidiéndole a Él. Eso es bueno, ¿verdad? Porque el Señor Jesús nos animó. Nos anima mucho en el Nuevo Testamento a que así lo hagamos. En los evangelios, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán, porque todo aquel que pide recibe. O sea, y lo dice, y pidan para que mi gozo sea cumplido. En fin, nos anima, ¿verdad? Pero a que pidamos, pero también pues tenemos que considerar la posibilidad ahí de que Dios quiera también que nosotros, tú y yo, tengamos un tiempo de comunión con Él. Entre los cristianos en todos los siglos, desde el primer siglo, pues el Señor Jesús nos puso la muestra, ¿verdad? Y Él mismo se retiraba al monte a orar. Cuando tenía que tomar decisiones importantes, pues oraba como previamente a escoger los 12 apóstoles, previo al sacrificio de Él también, ese trance tan terrible que iba a tener que pasar. Pues él fue y pidió y pasó tiempo ahí a solas con Dios. Era conforme a su costumbre, ¿no? Tenía dos costumbres: ir a la sinagoga para leer la escritura, y número dos, tenía por costumbre orar ahí en las horas de la mañana. Muchos de nosotros, los cristianos, hemos descubierto o redescubierto, porque a lo mejor perdimos alguna vez de vista esta parte, pero realmente qué privilegio y qué bendición es pasar un tiempo a solas con Dios. La lectura de la palabra, cómo nos edifica, cómo nos levanta. En realidad la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es refrigerio para nuestros huesos. Cuánta tranquilidad y cuánto gozo y cuánta paz encontramos leyendo la palabra, y cuántas respuestas también para los problemas de la vida. Pero también la oración, ¿no? Ese tiempo de pasar ahí con Dios y estarle alabando y bendiciendo, y estar ahí con una música de fondo ahí que nos esté edificando y esté nutriendo nuestro espíritu. En fin, hasta los que no creen en Dios, autores y escritores ahí del comportamiento humano, afirman y dicen que es bueno meditar, ¿verdad? Así le llaman. Pues lo que tú creas, medita en eso. Pues nosotros que tenemos una firme certeza y confianza en nuestro Dios, lo conocemos tanto que pues porque es nuestro papá, resulta que es nuestro papá. Pues imagínate el privilegio de pasar tiempo con Él. Así que este primer tema que queremos abordar probablemente nos lleve un par de reuniones o de sesiones platicarlo. Porque como ustedes saben, pues no son muy extensas estos tiempos, ahí entre 12, 15 minutos máximo, ¿verdad? Tenemos que hacer este planteamiento que queremos dejarles. Y que queremos que se haga vida y que edifique sus vidas. Pues miren, un tiempo devocional con Dios, qué necesario, qué importante y qué saludable es. En estos tiempos en los que hemos pasado hay un poco de reclusión, pues muchos tienen que estar trabajando y saliendo a trabajar. Otros tenemos un poquito más de oportunidad, por los que estamos en el ámbito escolar, pues hasta ahorita en el ámbito de la educación. Hasta ahorita tenemos una oportunidad de pasar un poco más de tiempo ahí en la casa. Es que importante, en lugar de estar deprimidos y de estar ahí desesperados y angustiados, mira, ahí levantarnos en la mañana temprano a tener una comunión con Dios. Hay un lugar ahí en la casa, todos tenemos un lugar, los cristianos, o debemos de tenerlo, un lugar que se llama el lugar secreto. Y es un lugar en donde puedes pasar ahí, por ejemplo, en estos días fríos, pues un lugar donde empieza a entrar el solecito, donde puedes acompañarte ahí de una taza de café o de té. Qué delicioso, ¿verdad? Es pasar ahí un tiempo a solas con Dios, un tiempo devocional dedicado a la lectura de la palabra, a la oración y a la meditación, efectivamente. Los expertos pues proponen, ¿verdad? Dicen, bueno, pues si estás comenzando tu vida devocional, comienza con la fórmula 5 por 5 por 5, es decir, 5 minutos de lectura de la palabra, 5 minutos de oración y 5 minutos de meditación.
Y después pues te va a hacer falta tiempo, te vas a acostumbrar y tendrás que aumentarle a 10 por 10 por 10 y después a 15 por 15 por 15 y probablemente cuando llegues a 20 por 20 por 20 suman 60 minutos, que es como la hora a la que se refirió Jesús cuando encontró a los discípulos dormidos. Les había encargado ahí en el Getsemaní que oraran por él, por las cosas que se venían, y los encontró dormidos, dice, rendidos de sueño, y les dijo: ¿cómo es posible que no han podido pasar conmigo ni siquiera una hora? Entonces, una hora se dice que, es un estándar, ¿verdad? Hay ocasiones en las que yo te confieso que pues no he estado ahí ni más de 10 o 15 minutos, y hay ocasiones en las que me he pasado 2 horas o más cuando he tenido la oportunidad en días, digamos, por ejemplo, los sábados, el Shabbat, ¿verdad? Todavía que no es una práctica religiosa para nosotros, pero muchas veces es el día pues que tenemos un poco más de oportunidad, porque el domingo vamos a la iglesia, tenemos que prepararnos y hay cosas que hacer por lo menos en la mañana. Pero el sábado pues es un día delicioso en donde aunque los demás se levanten tarde, pues tú tienes la oportunidad para estar ahí y pasar mayor tiempo, más tiempo ahí con Dios. Se convierte en una delicia y se convierte como en un hábito. Después ya no puedes, si algún día tuviste algo que hacer en la mañana muy temprano y no pudiste tener este tiempo, pues una de dos: o lo quieres reponer en la tarde o noche, o bien lo quieres, pues te sientes mal, ¿verdad? Repito, no es una cuestión religiosa, es una cuestión como de una costumbre sana, como de un hábito que edifica tu vida realmente. Y de eso vamos a estar hablando. Hay un pasaje que te quiero dejar con él, no quiero dejar pasar este tiempo sin sentarlo, sin ponerlo ahí como un fundamento, y haríamos bien en ponerlo ahí como de memoria, aprendernos, ¿no? O saber por lo menos de qué se trata. Y es Juan 15 del 5 al 6. Juan 15 del 5 al 6. Dice, lo voy a leer: yo soy la vid, ustedes los pámpanos o sarmientos, dice en otras versiones. El que permanece en mí, yo lo tengo subrayado, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, y lo tengo subrayado también, es echado fuera como un pámpano, como un sarmiento, como una rama, y se seca. Y luego dice que estas ramas se secan y las recogen y las echan al fuego y se queman. Realmente separados de Dios nada podemos hacer, no somos nada. Así ya lo experimentamos en nuestra vida anterior cuando no conocíamos al Señor. Y yo no sé tú, pero a mí no me fue bien, no me fue bien. Realmente por eso nuestra vida bien pudiera decirse que es una antes de Cristo y después de Cristo, porque después de conocer al Señor las cosas obviamente que han sido muchísimo mejores. Así que entonces esta de permanecer, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto y mucho fruto. Pero separados de mí no pueden hacer nada. Pues están a la deriva, están por su propia cuenta, están en su propio esfuerzo, están en sus propias obras, están en sus propios recursos. Pues bueno, pues nomás calcúlenle, ¿verdad? O saquen la diferencia, ¿verdad? Casi pudiera decirse. ¿Qué ventajas tenemos de estar conectados al Señor? Pues voy a enumerar varias. Por ejemplo, una es pues para tener compañerismo con el Señor. Es bien importante esto, ¿verdad? Cuando tú estuviste con papá en la mañana y luego no le pusiste punto final a la oración, sino que todo el día estás como dependiendo de él, checando con él, preguntándole, voy, no voy, entro, no le entro, hago, no hago, ¿verdad? Estás ahí como una dependencia, pero más bien tendiendo, fíjate, ni independencia ni dependencia total, una interdependencia, un estar conectados continuamente con el Señor. Realmente. Así que entonces, pues, podríamos aquí hablar mucho, ¿verdad? Quiero repetir, cuando se perdió la conexión o la relación de Dios con el hombre, acuérdate que todas las tardes descendía Dios y hablaba con Adán y Eva, los buscaba, platicaban. Los ingleses dicen que se tomaban el té juntos, acá los latinos decimos que se tomaba el café.
¿verdad? Iba a tomarse un cafecito y platicaban y tenían relación. Cuando se desobedeció Adán y Eva, bueno, primero Eva y luego Adán, pues se salieron de la cobertura de Dios, porque dice la palabra de Dios que uno es esclavo de a quien obedece. Pues primero eran siervos de Dios, era una obediencia y una dependencia de Él o una relación con Él. Cuando se perdió, pues entonces pues pasaron a otra esfera, ¿no? Pasaron a la esfera del el dominio del enemigo en sus vidas, por eso tuvieron que salir del Edén. Pero todo lo que Dios hizo para poder restablecer esta relación, ¿sí te das cuenta? Qué importante es que Dios estuvo dispuesto a sembrar la vida de su propio Hijo Jesús para rescatarnos a ti y a mí, para poder restablecer la relación de Dios con el hombre. Eso es bien importante que lo consideres. Es algo que te voy a dejar ahí de tarea, que tú estés ahí, que estés ahí meditando en eso. Qué importante, qué tan importante es para Dios que yo tenga una relación cotidiana, permanente, constante con Él. Es algo que te dejo ahí ahí en tu cancha, ¿verdad? Realmente, fíjate, hay otros pasajes, nada más ahí de pasadita y ahí te los voy a dejar. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Juan dijo también lo mismo, el apóstol Juan en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El cristiano ha sido llamado, es decir, tú y yo hemos sido llamados a tener comunión con Él. Comienza una vida devocional si la has perdido. Inicia una vida devocional si nunca has comenzado. Te lo recomiendo fuertemente, fuertemente. Una razón colateral de esto es pues para no marchitarnos, porque separados de Él nos estamos listos para el fuego y nos perdemos, pues entonces el mantenernos, ¿verdad? Ahí con Él, pues nos da vida y vida en abundancia. La savia, el flujo, ¿verdad? La vida de Dios corre a través de nosotros cuando estamos conectados con Él, como una rama cuando está conectada al tronco del árbol. Así que entonces Juan 15 del 5 al 6 te lo voy a dejar de tarea. Cuando se mencione, o lo vamos a seguir mencionando, te lo voy a estar preguntando. ¿Qué dice Juan 15 del 5 al 6? Pues dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas, y que separados de Él no podemos hacer nada. Unidos a Él, pues ahí llevamos mucho fruto, ¿verdad? Pero separados de Él, nada podemos hacer. Así que entonces, pues no sé, creo que por lo pronto te dejo con este encargo, con esta tarea, a lo largo de todo, repito, a lo largo de todo este tiempo, en las próximas sesiones, reuniones, vamos a estar hablando de estas cosas tan, tú podrías decir tan básicas, pues sí, pero también tan importantes. Que estés muy bien, que Dios te bendiga muchísimo, un abrazo para todos y bendiciones abundantes en tu casa, para ti, para todos los tuyos. Nos vemos en la próxima.